La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. Hermanos, vamos a abrir las escrituras en esta tarde en el libro de Job, en el capítulo 1. Este es un libro que nos da muchas lecciones. Es un libro muy amplio, por cierto. Tiene 42 capítulos. Y hoy vamos a extraer algunas de estas verdades de la palabra de Dios para nuestra fortaleza a través de este libro. Y hemos titulado este mensaje Actitud frente a la adversidad. ¿Cuál debe de ser nuestra actitud frente a las adversidades que enfrentamos en nuestra vida? Capítulo 1 de Job, y vamos a leer el versículo 20 al 22. ¿Los tienen, hermanos? Job capítulo 1 versículo 20 dice: Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra. ¿Y qué hizo? Y adoró. Y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y versículo 22. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. No sé si alguno de ustedes han leído o han escuchado el nombre del doctor Viktor Frankl. Este doctor Viktor Frankl es un médico judío en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Se dice que él soportó el infierno, le llama él, del holocausto nazi, aplicando un principio. Y este principio es: nuestra actitud determina nuestro éxito. A pesar de que este hombre fue sometido a tremendos abusos, mucho sufrimiento en su vida, pero dice él que lo que lo mantuvo vivo, obviamente pues la mano de Dios que le permitió sobrepasar todo ese proceso, pero también su actitud de fe ante las circunstancias difíciles que él enfrentó. Dice que los nazis mataron a su familia, lo llevaron a un campo de concentración donde pasó hambre, donde sufrió muchos golpes, donde fue humillado de muchas formas, y una de ellas era rapándole completamente su cabello. No tenía nombre, no era conocido por un nombre dentro de ese lugar de concentración, ese campo, sino que su nombre fue sustituido por un número, el cual lo tatuaron en uno de sus brazos. Dice él que cuando terminó el horror del holocausto, él no quedó preso de la amargura que pudo haber representado, hermanos, tanto dolor, tanto sufrimiento en esa etapa de su vida, ni tampoco permitió ser reo de la ira que lo llevara a un estado de venganza o una reacción vengativa contra aquellos que le hicieron tanto daño. Y se dice que cuando le preguntaron cómo había podido soportar tantos tratos inhumanos en una actitud muy positiva y de fe, él dijo lo siguiente: a un hombre puede quitársele todo a excepción de una cosa. Y él dijo: la última libertad humana, que es elegir nuestra actitud ante las circunstancias que se nos presenten. Sufrió una serie de situaciones, pero él dice: lo último que le pueden quitar a un hombre, es decir, lo que realmente no se le puede quitar a un hombre, es
cómo, hermano, responder ante las situaciones adversas que uno atraviesa precisamente en la vida. Pero aquí tenemos, en el caso de la lectura que hemos hecho aquí de la palabra de Dios, tenemos a un hombre que vivió mucho tiempo antes del doctor Frank. Estamos hablando de uno de los patriarcas, porque se sabe que Job vivió, incluso algunos creen que vivió allá en la época de Abraham, en esa época. Estamos hablando de un hombre que, al igual que el doctor Frank, mostró una actitud de fe, una actitud valiente, hermano, frente a los problemas y a las situaciones que él vivió en un momento determinado de su vida. Y de ello precisamente vamos a hablar. En primer lugar, hermanos, quiero que veamos 7 crisis que enfrentó Job. En su libro habla de 7 crisis o 7 adversidades que Job tuvo que enfrentar en su vida. Si vamos a la palabra, por favor les pido que ahí mantengan su Biblia abierta a este libro de Job, porque vamos a leer algunos versículos más. La primera adversidad o crisis que enfrentó Job fue precisamente, hermanos, las acusaciones injustas, infundadas de Satanás ante Dios. Esta es una de las cosas que vemos en este libro. Hermanos, cómo el enemigo realmente, dice la palabra, que nos acusa delante de Dios. Y no solamente sucedió con Job, sino de acuerdo al libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, también habla de Satanás como el acusador. Esta fue la primera crisis que enfrentó Job, la manera como el enemigo lo acusó delante de Dios. Dice el versículo 8: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y respondió Satanás a Jehová y dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? O sea, con esta pregunta lo que él hizo es tratar de poner en duda, hermanos, la integridad de la cual Dios había dado testimonio de Job. O sea, vemos ahí cómo, hermanos, el enemigo muchas veces ataca nuestras vidas en el ámbito espiritual, precisamente para tratar de echar a perder nuestra vida. Una de las batallas, quizás la que menos a veces nos damos cuenta, hermanos, en nuestra vida cristiana, no son las cosas que podemos ver, las situaciones físicas o materiales que podemos percibir, sino que la batalla más difícil muchas veces de enfrentar en la vida cristiana son aquellas batallas espirituales, hermano, que no lo vemos, que no podemos oír la voz audible de Satanás que está acusando nuestra mente o en nuestro corazón para hacernos sentir mal, hacernos sentir como desprovistos de la bendición de Dios sobre nuestra vida, y son crisis que tenemos que ir enfrentando en nuestra vida cotidiana como cristianos. La segunda crisis que vemos aquí en la palabra de Dios es precisamente el ataque a la vida de los siervos que trabajaban. Yo le llamo a esto al equipo de trabajo que tenía Job como un empresario. Vamos a llamarle empresario porque tenía muchos bienes y también tenía siervos que le ayudaban para esos servicios que él, o esos bienes que él tenía. En el versículo 15 dice, podemos leer del versículo 14 para entender mejor. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Vinieron los enemigos, que aquí le llaman los sabeos, y dice, y mataron a todos, hermanos, los empleados que tenía Job, los que le ayudaban a administrar los bienes que él tenía. Vemos que este fue un ataque, podríamos decir, hermanos, a las personas que laboraban juntamente con Job en todo lo que él tenía. Y en un solo día perdió a todos sus empleados
y perdió a estos siervos que estaban al cuidado de sus bienes. Entonces vemos aquí que él enfrentó una segunda crisis. Imagínense qué pasaría con una empresa, con un negocio, donde de la noche a la mañana se mueren todos los empleados, hermano. ¿No cree usted que podría el empleador o el dueño o el supervisor, el encargado, entrar en un tremendo conflicto al no tener quien pueda desempeñar y llevar a cabo las labores que ya se conocen cada uno de los empleados que hacer? Así que él tuvo que enfrentar este segundo problema. En tercer lugar, también la destrucción de todos sus bienes. No solamente los empleados del equipo de trabajo que él tenía en su negocio o en su empresa, sino también todos los bienes materiales. En el versículo 16, sigamos leyendo, dice: y aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Fíjese, y luego el versículo 17, todavía estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Todo lo que era el ganado, incluyendo los camellos, es decir, todos los bienes que tenía Job, hermanos, en un día él también los perdió. O sea, la destrucción de las cosas materiales que eran de su pertenencia. Muchas veces en nuestra vida también como cristianos, hermanos, el enemigo ataca esa parte que también es vital para la vida, es importante para la vida, como lo es, por ejemplo, el trabajo, como lo es el lugar donde nosotros podemos ganar para el sustento de la vida familiar, de la vida cotidiana, ¿verdad? Cuántas personas han perdido de la noche a la mañana su trabajo porque algún accidente, algún problema sucedió en la empresa, un incendio o cualquier otro tipo de situación emergente sucede y pierden de la noche a la mañana su trabajo. Otros porque han sido despedidos y algunas veces injustamente, y han perdido la fuente de cómo llevar el alimento o el sustento para su casa. Pues veamos que aquí, en el caso de Job, esta fue la tercera prueba que le llegó. Primero, la acusación de Satanás delante de Dios. Segundo, la muerte de su equipo de trabajo. Y en tercer lugar, hermanos, la destrucción de todos sus bienes. Pero todavía la prueba, hermanos, venía más, que diríamos, más fuerte sobre la vida de Job. Porque esta cuarta prueba o crisis que él pasó fue una de las más difíciles. En el versículo 18 dice: entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino al lado del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. ¿Cuántos recuerdan cuántos hijos tenía Job? Tenía 10, 7 varones y 3 niñas. Y mire, en un solo día le llegó la prueba, hermano. No sé cómo una persona puede soportarse ya perder un ser amado, un ser querido. Uno tan solo se convierte en una carga difícil, en un impacto difícil para la vida. Ahora usted imagínese enterrar a 10 hijos el mismo día, hermano, ¿verdad? El dolor terrible que pudo venir al corazón de este siervo de Dios. Pero esta fue la cuarta crisis, la muerte, hermanos, de seres queridos. Es una de las crisis más difíciles que muchas veces nos toca vivir. Y creo que es más aún difícil cuando los seres queridos muy cercanos de ese núcleo, digamos, de la familia cercana, hermanos, muere de manera sin previo aviso, digamos, porque a veces un ser amado muere después de un periodo de enfermedad, y aun cuando es doloroso la pérdida de un ser querido,
pero de alguna manera nos vamos preparando, hermanos, porque sabemos por la crisis, por la enfermedad del ser querido, sabemos que en algún momento va a morir, pero como que hay un espacio, hermanos, en los que nos preparamos mejor para la pérdida de este ser querido. Pero ¿qué sucede, hermanos, cuando llega la muerte de un ser querido de la noche a la mañana? De una manera repentina. Y en este caso, hermanos, fueron sus 10 hijos, que eran muy apreciados por él. En esta semana anterior, allá en la iglesia cristiana Josué Central, murió un hermano que era parte del equipo de trabajo nuestro en el área de evangelístico, un evento evangelístico que celebramos cada cierto tiempo, casi cada mes diríamos, que lo celebramos en los hoteles o así en los lugares donde invitamos amigos. La idea es tratar de alcanzar el liderazgo de este país, empresarios, ¿verdad? Entonces el hermano era muy dedicado, era una persona muy dedicada a apoyar este ministerio, ya por 8 años, hermano. Y fíjese que él enfermó, lo llevaron al médico, parece que fue un día jueves, y el día sábado, hermano, ya lo estábamos velando. O sea que en términos de 48 horas fue el desenlace de la muerte del hermano, y a todos nos cayó así como de sorpresa qué fue lo que pasó con el siervo. Así es la vida de frágil, hermano. Dice la palabra que somos como la flor del campo, que hoy somos, pero mañana nos marchitamos al igual que las flores del campo. Por eso, imagínese usted el dolor que pudo producir la muerte de estos hijos en un solo día. Por otro lado, también, hermanos, vemos una quinta crisis que llegó a la vida de Job, y diríamos que es la crisis de la salud. En el capítulo 2, versículos 7 y 8, dice: entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rasgarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Tanto era el dolor, me imagino la picazón y el ardor en el cuerpo, hermano, que dice que tomaba pedazos de teja, digamos, o de ladrillo, ¿verdad? Y se rascaba el cuerpo porque la picazón, me imagino, y el ardor era tan intenso. Una sarna maligna, una enfermedad de la piel desde su cabeza, dice, hasta sus pies. Y muchas veces también, hermanos, a nosotros, como decimos, nos llegan en combo las pruebas, ¿verdad? No llegan solas. A veces llegan situaciones de la misma manera, una tras otra, o a veces simultáneamente nos llegan varios conflictos, varios problemas, varias situaciones, y a veces no sabemos qué hacer, incluyendo la parte de la salud. Y en este caso, hermanos, este siervo de Dios también su cuerpo fue afectado por una terrible enfermedad. ¿Cuál es la sexta crisis de Job? La crisis de la incomprensión de su esposa. Dice el versículo 9 y el versículo 10 del capítulo 2. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien? Cuando recibimos el bien de Dios, ¿verdad que nos sentimos bien? Valga la redundancia, hermano. Cuando recibimos las bendiciones de Dios nos sentimos bien, pero no hemos de recibir de la misma manera, hermanos, los momentos de prueba, los momentos difíciles. ¿Por qué? Porque aún en los momentos de prueba siempre Dios trae bendición para nuestra vida, porque las pruebas nos preparan definitivamente para recibir nuevas bendiciones de Dios para nuestra vida. Pero de esta manera Job le respondió a su mujer. Fíjese, la mujer, en vez de apoyarlo en su crisis, hermano, en vez de apoyarlo en su problema, en su necesidad, en su situación, lo que hizo fue maldecirlo. Pero lo que hizo fue alejarse de él. Y le dice,
como una mujer fatua o como una mujer, hermanos, no inteligente, porque eso significa fatuo, por no decir otra palabra, como una mujer no inteligente has hablado. Porque realmente, hermanos, no es inteligente hablando en el sentido espiritual. Aceptar solo lo bueno, aceptar solo las bendiciones de Dios. Cuando Dios también, hermanos, a través de las pruebas, lo que hace es fortalecer nuestra fe y prepararnos para nuevas bendiciones que Él tiene para nosotros en el futuro. Entonces, claro, el aceptar lo bueno, aceptar solo las bendiciones y rechazar las pruebas, no es sabio. Eso es lo que le está diciendo Job a su propia esposa. No es sabio aceptar solo las bondades cuando Dios a través de las pruebas también quiere afirmar aún mayor nuestra fe y prepararnos, hermanos, para mayores milagros en el nombre de Jesús. O sea, Dios nos quiere bendecir y nos quiere bendecir de una manera mucho mayor de lo que hemos recibido. Pero ¿sabe qué es lo que nos va a preparar para recibir esas bendiciones mayores que Dios tiene para nuestra vida? Hermano, nos prepara las pruebas. Así que si no queremos nosotros recibir esas bendiciones grandes de Dios, entonces digámosle: Señor, por favor no me des pruebas. Y usted se va a quedar ahí en el kinder, y usted se va a quedar ahí recibiendo los pedacitos de maná que de vez en cuando van a llegar a su vida. Pero si usted quiere recibir mayores bendiciones, si usted quiere crecer, si usted quiere desarrollar su vida espiritual, entonces, hermanos, no solamente debemos decirle bienvenidas a las bendiciones de Dios, sino también bienvenidos a los momentos difíciles que nos preparan para mayores cosas para la gloria del Señor. Así que tenemos una crisis más que enfrentó este siervo, y es, hermanos, la incomprensión y acusación injusta de lo que se decían ser sus amigos. En el versículo 11 dice: y 3 amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. O sea, aparentemente, hermanos, el hecho de que estos 3 amigos hayan venido a Job en su calamidad, venían para consolarlo. Pero no tenemos tiempo aquí para, hermanos, estudiar toda la argumentación que en los siguientes capítulos hay acerca de qué es lo que pensaban los amigos de Job. Realmente no vinieron para consolarlo, sino que vinieron para mortificarlo. Vinieron para tratar de convencerlo que su condición en la que estaba se debía precisamente a que tenía un corazón malo. Hay personas que dicen: mire, usted alguna cosa mala ha hecho, porque mire lo que le está pasando, ¿verdad? Otros le dicen a uno: mire, de eso murió mi papá, le dicen. De eso murió mi abuela, le dicen. Así que ese es el consuelo que le dan a uno. Pero muchos vienen, hermanos, realmente no para consolar, sino que vienen para tratar de aprovechar la oportunidad para mortificar a la persona que está en una situación ya difícil. Y eso es lo que hicieron los amigos de Job. Vinieron para acusarlo, vinieron para ayudarle a que, según ellos, a que se arrepintiera de todo lo malo y del pecado que había cometido, por lo cual estaba recibiendo todo este castigo, digámoslo así, de parte de Dios para su vida. En realidad no eran amigos, sino que eran personas que se aprovecharon del momento difícil de este siervo, hermanos, para hacerlo sentir un pecador, o hacerle sentir como una persona que no valía nada delante de Dios. Y eso es lo que hace Satanás. Satanás muchas veces va a utilizar en los momentos difíciles de su vida, va a utilizar emisarios, va a utilizar un miembro de la familia, va a utilizar amigos, vecinos, cualquier otra persona que se deje utilizar por Satanás para hacerle a usted la vida imposible, para que ya sobre la carga que usted ya tiene venga una carga superior y lo haga sentir prácticamente, hermanos, como nada delante de Dios. Pero es ahí, hermanos, donde usted y yo
Tenemos que afirmar nuestro corazón y nuestra fe y nuestra confianza que tenemos en Dios para que nuestra vida sea levantada. Y de eso vamos a hablar en la segunda parte. Así es que 7 crisis enfrentó Job: la acusación de Satanás ante Dios, la muerte de todo su equipo de trabajo, la destrucción de todos sus bienes materiales, la muerte de sus 10 hijos, la crisis de la salud, es decir, una enfermedad terrible que vino a su cuerpo, la incomprensión de su esposa y del abandono prácticamente de su esposa, y en séptimo lugar, la incomprensión y la acusación injusta de sus amigos. Imagínense 7 pruebas, 7 dificultades que vinieron, hermanos, en un solo día, sobre la vida de este siervo de Dios. Ahora, en segundo lugar, hermanos, hablemos la forma como usted y yo debemos de enfrentar cuando viene ese tipo de adversidad sobre nuestra vida. Y aquí vamos a hablar de algunas cosas que también hizo Job, hermanos, para poder repeler y poder vencer esas pruebas que vinieron a él, y de la misma manera usted y yo las vamos a vencer en el nombre de Jesús. En primer lugar, hermanos, ¿cómo venció Job la adversidad? ¿Cómo le hizo frente a la adversidad? En primer lugar, a través de la oración. Ve qué importante, hermano. El capítulo 1, versículo 5 dice: y acontecía que habiendo pasado el turno de los días de convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme el número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Y de esta manera hacía todos los días. O sea que Job se levantaba muy temprano en la mañana y levantaba un altar a Dios, un altar de adoración. Por eso, hermanos, no es nada, diríamos, extraño que cuando le pasó esta situación a Job, leímos ahí en el versículo 20 que dice que se postró en tierra y adoró a Dios. ¿Y por qué lo adoró? Porque era prácticamente, hermanos, el quehacer de la vida de Job de todos los días era levantar un altar a Dios para adorarlo. Hermanos, sabe que la oración realmente no solamente nos ayuda a resolver un problema a través de una petición, sino también nos prepara para esos momentos difíciles que llegan a la vida. Es como que usted y yo nos estemos anticipando, hermanos, a las cosas que pueden suceder el día de mañana. ¿Cómo nos preparamos? ¿De qué mejor manera nos podemos preparar, hermanos, para enfrentar el futuro? Orando. Porque usted y yo no sabemos lo que vamos a enfrentar el día de mañana. Pero si usted y yo oramos al Señor y ponemos nuestra vida delante de su presencia, hermanos, vamos a estar mejor preparados cuando llegue el día de la prueba. Cuando llega el día de la prueba, para el que sabe adorar y a depender de Dios, hermanos, la prueba y el momento difícil no le va a sorprender, no lo va a doblegar, no lo va a destruir, no lo va a quebrar, sino que se va a mantener firme, se va a mantener, hermanos, puesto en su lugar, es decir, firme en su lugar. ¿Por qué? Porque se ha preparado en oración. Una de las cosas del testimonio que hemos escuchado del hermano que les comento que falleció, precisamente fue, hermano, la manera como él preparó a su familia. Fíjese qué interesante, yo nunca había escuchado eso, pero hoy que estamos meditando de la importancia de la oración, el día del funeral su hijo tomó el micrófono y comenzó a compartir algunas experiencias. Y él dice que su padre, antes de morir, los reunió durante 7 viernes consecutivos para hacer vigilia con ellos. Fíjate qué interesante. Él hizo vigilia con ellos, orando, alabando al Señor, orando, pidiéndole al Señor. Y de esa manera, él preparó a su familia para el día cuando él tenía que morir. Es como que él supiera
hermanos, en qué momento iba a partir de este mundo, y comenzó a preparar 7 semanas antes, en oración, en vigilia, a su propia familia, hermano. Y es que interesante. Por eso es que veíamos a la esposa, ¿verdad?, con mucha fortaleza, los hijos con mucha fortaleza, precisamente porque fueron preparados a través de la oración, hermanos, para enfrentar este problema tan serio que se venía contra ellos. Y es lo que hizo Job. En primer lugar, hermanos, nos preparamos para enfrentar las adversidades a través de la oración. Así que no tenemos que soltar, hermanos, la presencia de Dios, no tenemos que soltar la mano de Dios. Orar siempre es beneficioso para nuestra vida. Nunca, hermanos, una oración va a quedar perdido, como tiempo perdido. Algunas personas que no valoran y no entienden lo que significa, hermanos, el poder de la oración, dicen, bueno, es que orar, la verdad que aburre eso. Pero mire, ningún momento de oración que usted tenga delante del Señor va a quedar sin fruto, hermano. Va a quedar sin resultado. ¿Por qué? Porque es un principio de Dios. La palabra de Dios dice, clama a mí y yo te responderé. Tal vez no en el momento que usted Dios lo espera o lo esperamos, pero en el momento de Dios, en el momento perfecto de Dios, la respuesta a su oración vendrá. Gloria al Señor. Así que nos preparamos para enfrentar la adversidad a través de la oración. En segundo lugar, hermanos, a través de una actitud de adoración. La palabra de Dios dice que Job, versículo 1:20, se postró en tierra para adorar. Ahora, ¿qué significa la palabra adorar? La palabra adorar significa, hermanos, aceptar la soberanía, aceptar la grandeza de Dios. Aceptar la soberanía y aceptar, hermanos, la grandeza de Dios. Aceptar que Él es soberano, aceptar que Él es fiel, aceptar que Él es el único grande, aceptar de que Él está, hermanos, controlando realmente todo lo que sucede en el universo y aún en nuestras propias vidas. Es aceptar su soberanía. Aceptar que Dios está, hermanos, en su trono de majestad y que Dios no se equivoca, hermano. Y que no hay error en Dios. Y que Dios actúa siempre, hermanos, en perfección. Interviene en nuestras vidas de manera perfecta, aunque nosotros de momento no podamos entenderlo de esa manera. Entonces, cuando uno reconoce la soberanía, la grandeza de Dios, hermanos, la perfección de Dios, y que Él siempre hace lo mejor para nosotros, eso es adorar, porque estamos aceptando la grandeza de Dios. Y es lo que hizo Job. Job no se puso, hermanos, ahí a reclamarle a Dios. No comenzó a exigirle a Dios y decirle, Señor, y de esta manera me pagas. Algunos así le dicen a Dios, hermano. Algunos que creen, ¿verdad?, que tienen méritos como para reclamarle a Dios, le dicen, Señor, y de esta manera me pagas. Yo paso todo el día en la iglesia. Yo paso haciendo esto, lo otro, Señor. Yo he hecho esto, y comenzamos a sacarle al Señor la lista, hermanos, de todas las cosas que nosotros somos y hacemos, como una forma de presentar argumentos válidos delante de Dios para que Él actúe a nuestro favor. Pero eso, hermanos, no es adorar. Exigirle a Dios no es adorarlo. Adorarlo es aceptar su soberanía, aceptar su grandeza sobre nuestra vida. Y es lo que hizo Job, hermano, aceptar la soberanía de Dios y aceptar que las circunstancias en las que él estaba viviendo en aquel momento estaban bajo control divino. Amén. ¿Verdad que eso nos cuesta a veces, hermanos, aceptar? Cuando estamos en un momento crítico, difícil, nos cuesta aceptar que ese momento crítico, difícil, está en control, hermanos, bajo la mano soberana de Dios. Pero aún cuando nos cueste aceptar, hermanos, que la dificultad está en la mano soberana de Dios, Dios, hermanos, sigue actuando en nuestras vidas. Es por eso que Job le dice a su amada esposa, le dice, ¿recibiremos el bien de Dios? ¿Y el mal no lo vamos a aceptar?
Vamos a recibir la bendición, pero cuando lleguen las pruebas, no. Hermanos, tenemos que aprender a adorar a Dios en todo tiempo. Amén. En la paz, tú eres nuestro Dios, Señor. Te exaltamos, te adoramos y sabemos que estás en control. Pero también, hermanos, en la prueba, en la adversidad, en la crisis, en los problemas de la vida, tenemos que aceptar también que el Señor está sentado en su trono, que Él reina. Y aun cuando me duele el cuerpo, o aun cuando esté pasando, hermanos, una situación crítica en cualquier área de la vida que sea, pero Dios está sentado en su trono y está gobernando mi vida. Hermanos, este país, cuando usted lo ve o lo vemos desde una óptica, decimos este país está en crisis, es uno de los países más violentos de la tierra, pero como cristianos, como iglesia de Dios, hermanos, tenemos que saber que aun cuando este país, humanamente hablando, está en crisis, pero Dios sigue siendo Señor de esta ciudad. Él sigue siendo Señor de esta nación. Y hermanos, a su tiempo, el Señor va a traer los cambios de los cuales hablaba mi hermano Joalmo. El Señor va a traer los cambios, la transformación en su tiempo, pero su iglesia tiene que seguir creyendo que a pesar de la crisis, hermanos, Dios sigue sentado en su trono. Amén. Y sigue, hermanos, obrando, y Él tiene planes para este país, tiene planes para cada una de nuestras vidas, tiene planes para cada uno de nuestros hijos. En tercer lugar, ¿cómo enfrentamos la adversidad, hermanos? Buscando el propósito de Dios en las cosas que nos suceden. Dice, en todo esto, versículo 22, dice 1:22 de Job, no pecó Job, ni atribuyó a Dios, y usa una palabra ahí, dice despropósito. La palabra despropósito significa sin propósito. Pero dice que él no le atribuyó en medio, hermanos, de estas 7 crisis de las cuales ya hemos hablado, en la cual él se vio inmerso. Dice que él no le atribuyó a Dios despropósito alguno. En otras palabras, él sabía, hermanos, en el espíritu, que a pesar de lo duro de la prueba, pero que Dios tenía un propósito. Amén, hermanos. Dios tiene un propósito en cada una de las cosas que permite que usted y yo pasemos, hermano. Dios nunca va a someter a sus hijos, hermanos, a una prueba, a una dificultad, a una adversidad, a alguna crisis, sin que Él tenga un propósito con usted y conmigo, o con la familia. Porque a veces Dios trata con la familia, o en este caso con la iglesia, hermano. Yo digo, porque el Señor nos ha mantenido aquí 7 años y hemos estado orando durante estos años para que Dios nos dé el lugar donde su visión se pueda, hermanos, establecer. Como decimos, ya hemos estado cerca, ¿verdad?, de creer de que esto es la voluntad de Dios, pero cuando nos hemos sentido cerca, de momento nos alejamos de nuevo, hermano. Y yo le digo, Señor, un propósito tienes tú. Amén. Porque a veces Dios nos guarda, hermanos, de estar en los lugares equivocados. Que uno quisiera estar ahí, porque uno dice, no, ahí es el lugar donde debo de estar. Pero Dios nos protege porque Él sabe lo que puede suceder, lo que puede acontecer, hermano. Así que seguimos esperando porque sabemos que Dios, hermanos, tiene un propósito para nuestra vida en todo lo que nos sucede. Quiero aquí, hermanos, leer un par de versículos. Uno de ellos, conocidísimo, pero muy importante que lo relacionemos, está en Romanos capítulo 8 y versículo 28. Dice la palabra: y sabemos que a los que aman a Dios, y de alguna manera Job sabía esto, hermano, porque el mismo espíritu que guió a Job es el mismo espíritu que tenemos nosotros hoy. Dice que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Por qué? ¿Por qué todas las cosas me van a ayudar? Aún, hermanos, la enfermedad, aún la muerte de seres queridos, aún, hermanos, las crisis económicas, aún, hermanos, las enemistades injustas que se levantan contra mi vida. Todo, dice la palabra,
va a resultar para bien. ¿Por qué? Porque dice, a los que conforme a su propósito son llamados. O sea que usted y yo, desde que fue llamado por Cristo a su pueblo, a su cuerpo, hermanos, usted fue llamado con un propósito. Los cristianos caminamos con un propósito. No hay cristiano, hermanos, que pueda transitar este mundo que no tenga un propósito. ¿Cuál es el propósito de su vida? Hermanos, ¿cuál es el propósito final de un cristiano? El propósito de la vida diaria de un cristiano es vivir para la gloria de Dios. Y el propósito final de la vida de un cristiano es encontrarse con su amado Salvador en la casa del Padre, en la eternidad, por decir algo. Y ese debe ser, hermanos, en lo que marque nuestra vida diaria, honrar a Dios. Cuando nuestro norte es Dios, cuando nuestro propósito de vida diaria es Dios, amados hermanos, todas las cosas que hagamos, ya sean personales, sea a nivel de matrimonio, como padres, como trabajadores, como negociantes o como servidores de Dios dentro de la iglesia, es decir, en todo lo que usted y yo emprendamos, lo vamos a hacer para la gloria de Dios, entonces lo haremos bien. Porque al hacerlo sabemos que estamos honrando al Señor, y ese es el propósito de la vida de cada cristiano, hermanos. El poder vivir para la gloria de Dios nos está preparando también, hermanos, para el propósito final de nuestra vida, que es encontrarnos con nuestro amado Señor Jesucristo. Para los que tienen propósito de vida, aún en medio de las pruebas, vea lo que dice el apóstol Pablo a continuación en este capítulo 8 de Romanos. Dice, versículo 34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Si el amor de Cristo es, hermanos, el propósito de nuestra vida, ahí está escondido el propósito de nuestra vida, en el amor de Cristo. Entonces vendrá la tribulación, vendrá angustia, vendrá persecución, también hambre, desnudez, peligro, espada, o sea, la guerra. La espada es un tipo de la guerra, hermanos, pero ninguna de estas cosas, ni tribulación, ni angustia, ni persecución, hambre, desnudez, peligro o espada, nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Versículo 37, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores. El que vive, hermanos, en el propósito de Dios, el que sabe que cada día, no importa las adversidades que enfrente, hermanos, tiene Dios un propósito. Este está viviendo bajo el poder protector del amor de Dios. Por eso dice la palabra que en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte. ¿Cuál es el último enemigo que vencerá el cristiano? Dijo Pablo, o el que escribió Hebreos, dice la muerte. La muerte es el último enemigo que usted y yo vamos a vencer, hermano. Es más, ya está vencido, porque si Cristo resucitó entre los muertos, ya la muerte está vencida, amén. Y usted y yo también vamos a vencer. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, o sea, la lista continúa, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amados hermanos, todo tiene un propósito. Entonces, no hay que ser ligeros, porque al ligero, hermano, no olvide que la Biblia dice que el poder de la vida y de la muerte está en la lengua. Y cuando uno con ligereza, ante los momentos críticos de la vida, comienza a echarle culpa a Dios, hermano, uno está contaminando la vida, porque está declarando con su lengua cosas que no son. A Job le pasó algo así, porque imagínese usted, en medio de toda esta tribulación, hermano, es de humanos el no haberse sentido conmovido.
Pero más adelante él dice: Señor, perdóname porque hablaba lo que no entendía, dice. Y es lo que nos pasa muchas veces a nosotros, hablamos lo que no entendemos, hermano. Porque reaccionamos, somos seres humanos que reaccionamos de alguna manera ante las adversidades que enfrentamos en la vida, pero nosotros tenemos que aprender a callar y mejor decirle: Señor, que tu propósito se cumpla en mí. No le voy a echar la culpa a nadie, ni al pastor tampoco, Señor, sino que voy a esperar de que todo lo que está aconteciendo, Señor, voy a esperar que tú me reveles cuál es el propósito. Sí, amén. Hermanos, descubramos en las pruebas. A lo mejor usted está pasando una situación difícil. Ya no le diga al Señor por qué, sino dígale para qué. Que son dos cosas diferentes, ¿verdad? Muchas veces decimos: Señor, ¿y por qué a mí? No, dígale: Señor, ¿qué es lo que tú me quieres enseñar? ¿Cuál es tu propósito en mi vida o en mi familia o en mi matrimonio? Señor, que tú quieres que yo descubra a través de esta situación que estoy viviendo. Número 4, ¿cómo podemos enfrentar las adversidades? Hermanos, mantengamos nuestra integridad espiritual. No permita, hermanos, que las pruebas lo lleven al pecado. Porque algunos dicen: no, bueno, la verdad que la prueba me demuestra que Dios no está conmigo, y comienza a renegar contra Dios y comienza a tomar ciertas medidas pecaminosas que comprometen su integridad espiritual. Algunos dicen: bueno, como me dejó mi esposa, dice, me voy a ir a buscar otra, dice. Como me dejó mi esposo, pues me voy a ir a buscar otro, dice. Como mi papá no me quiere, dice, pues me voy a convertir en un rebelde. No, hermano. No perdamos la integridad espiritual debido al fuego de las crisis y de los problemas en el nombre de Jesús. Mantengamos, hermanos, nuestra firmeza espiritual en medio de la batalla que vivimos en nuestra vida diaria. En el capítulo 2, versículo 3 dice: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y que todavía, esa palabra, hermano, la que me impacta, dice: y todavía retiene el ¿qué? Su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Vea que hay misterios aquí, hermano. Pero vea qué lindo, Dios mismo da testimonio de Job. Y dice: ni aun las pruebas o las crisis a las que tú has sometido a este siervo, ¿verdad? Claro, con la limitación que Dios le puso a Satanás, aún con todas las pruebas y crisis que él pasó, dice, él retuvo su integridad. Gloria a Dios. Amado hermano, mire, vendrán pruebas difíciles para nuestra vida, pero mantengamos nuestra integridad en el nombre de Jesús. Mantengamos, hermanos, nuestra fidelidad a Cristo. A lo mejor vendrá en algún tiempo, hermanos, algún tipo de persecución contra la iglesia del Señor por causa de Cristo, pero usted y yo vamos a mantener nuestra integridad a pesar de que nuestra vida sea puesta en juego en algún momento determinado, porque en medio de la crisis, vamos a proponernos, hermanos, mantener nuestra integridad en el nombre del Señor. Y la otra cosa, hermanos, con la cual enfrentamos la adversidad, poner toda nuestra esperanza en Dios. Saber que la tormenta, por muy oscura, difícil que sea, hermano, hemos pasado unos 3 días de lluvia, y hoy que veníamos con mi esposa le digo: mire, hay unas partes azules del sol, del cielo, teníamos un par de días de no ver la parte azul del cielo, ya nos hacía falta. Y le digo: mire, ya hay esperanza, porque ya se ven unas partes ahí pequeñas, pero ya se puede ver lo azul del cielo. Amado hermano, usted y yo podemos estar pasando por crisis difíciles, sin embargo nuestra esperanza nunca debemos de perderla.
de que detrás de esa prueba, detrás de esa tormenta, hermanos, viene la paz de Dios. Que después de que pasemos este momento de crisis, de prueba en nuestra vida, hermanos, viene un tiempo de gloria, viene un tiempo de bendición, porque Dios nunca nos somete a una prueba, hermanos, sino para prepararnos para recibir mayores bendiciones de Él para nuestra vida. Entonces nuestra esperanza, hermanos, nunca debe de ser debilitada al saber que Dios nos ha de bendecir y nos ha de ayudar a pasar la prueba. Dice el capítulo aquí, hermanos, ya concluyendo, pasémonos al capítulo 19 para leer estos versículos de Job. 19:25 dice la palabra: yo sé que mi Redentor vive. Hermanos, en medio de su prueba, usted diga: yo sé que mi Redentor vive. Sí, amén. En medio de su batalla, en medio, hermanos, de la oposición del maligno contra su vida, usted diga, usted declare con Job: yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Vea usted que la esperanza en la vida de Job nunca, hermanos, decayó, porque aun cuando sentía que su vida estaba desfalleciendo, que su cuerpo estaba, hermanos, debilitándose debido a tanta prueba, tanta situación, pero él dice: aún con mis ojos yo voy a ver al Señor. Y no voy a esperar que me lo cuenten, dice. No, yo lo voy a ver con mis propios ojos. Yo voy a ver la gloria de Dios en mi vida. El otro pasaje, el capítulo 23, versículo 10, dice: mas Él conoce mi camino, me probará. ¿Y qué dice? Y saldré como... Hay que leer bien, ¿verdad? Porque alguien leyó como loro, pero no. Dice: y saldré como oro. El oro, hermano, se refina como altas temperaturas en la caldera. Hermanos, ahí en lo profundo, hermanos, del calor, ahí es donde se forja, se purifica el oro. Dice: Él conoce mi camino. Hermanos, Dios no va a permitir que venga sobre su vida una prueba más allá de la capacidad que usted tendrá para poderla soportar. Lo dice Dios en su palabra. Y si Él nos permite entrar en el horno de la prueba, hermanos, Él también se va a meter, como sucedió allá en la época de Daniel. Amén. Los jóvenes fueron lanzados al horno de fuego, calentados 7 veces más de lo normal. Pero, hermanos, ahí estaba el Señor con ellos. Gloria al Señor. Entonces Dios dice: conoce nuestro camino. Él nos va a probar por un tiempo, pero su final será purificarnos como el oro. Y el otro pasaje que nos habla de esa esperanza está en el capítulo 31, versículo 24. Dice: si puse en el oro mi esperanza. ¿Cuántos han puesto en el oro su esperanza? ¿Cuántos han puesto en los dólares, en el dinero, en la materia? Si puse en el oro mi esperanza y dije al oro: mi confianza eres tú. Si me alegré de que mis riquezas se multiplicasen y de que mi mano hallase mucho. Si he mirado al sol cuando resplandecía, o a la luna cuando iba hermosa, y mi corazón se engañó en secreto, y mi boca besó mi mano, esto también sería maldad juzgada, porque habría negado al Dios soberano. O sea, cuando las personas, hermanos, tienen su confianza en el oro, en la riqueza de este mundo, si tienen confianza en lo que pueden ver, en lo que pueden besar, en otras palabras, en lo que pueden tocar y no en Dios, amados hermanos, es por eso que viene, cuando una crisis viene a las personas que tienen su esperanza en las cosas materiales,
sus vidas son destruidas. Pero nosotros no tenemos nuestra esperanza en las riquezas, sino en Dios. Para nosotros ese soberano está todavía sentado en el trono de lo alto. Y Él nos va a sacar, hermanos, en victoria. Su prueba no es para siempre. Su dificultad no es para siempre. Su batalla no es para siempre. A lo mejor hoy Dios la puede, hermanos, cerrar su batalla y comenzar usted con un tiempo glorioso de bendición de Dios. Pero es importante, hermanos, la actitud de fe que usted y yo debemos de asumir ante las dificultades de la vida. Job dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea su nombre bendito. Y en otro momento vamos a estudiar las 7 bendiciones que vinieron sobre Job a causa de haberse mantenido firme, hermanos, en medio de la prueba y de la adversidad. Pónganse de pie, vamos a orar. Abra sus labios y dele gracias a Cristo. Oh Señor amado, gracias te damos en esta tarde, Señor. Danos una buena actitud, una actitud de fe ante las pruebas, los momentos difíciles. Señor, a lo mejor nunca hemos llegado, Padre, al punto de las crisis que vivió tu siervo Job. Señor, algunos de los que estamos acá, Padre, no llegamos ni a los talones de las pruebas que este siervo, Señor, tuvo en su vida. Pero qué lindo, Señor, saber que a pesar de lo duro de la prueba, este siervo se mantuvo firme en la fe, en la esperanza de ese Dios bueno, de ese Dios maravilloso, de ese Dios que tiene un propósito en todo lo que nos permite vivir y pasar en este mundo, Señor. Padre amado, a lo mejor hay aquí algún hermano, alguna persona, Señor, aún aquellos que ven en la distancia o escuchan problemas, dificultades, pruebas duras, difíciles, y se han preguntado ¿por qué? ¿Por qué le sucede? O se han preguntado ¿por qué la prueba no termina? Señor amado, consolémonos en la verdad de que tú tienes control de todas las cosas, Señor, y que tú nos sacarás como el oro refinado después de cada prueba, adversidad de nuestra vida, Señor, porque tú tienes un propósito, Padre. Oh Señor, tú tienes un propósito por el cual estás tratando con cada uno de nosotros. Señor, que no nos quejemos, sino que adoremos, sino que doblemos, Señor, nuestra cerviz delante de ti para adorarte, para glorificarte, porque eso, Señor, significa que aceptamos tu soberanía, que aceptamos que tú no te equivocas, que aceptamos que tú eres perfecto, que aceptamos, Señor, que tú estás haciendo lo mejor en nuestra vida y nos estás llevando por el mejor camino, Señor. Padre, que podamos aceptar soberanamente tu voluntad y esperar, Señor, que tú nos des la victoria, porque no es para siempre la tormenta, ni es para siempre la prueba. Tiene un final, Señor, así como tiene un principio. Y eres tú el que nos llevarás a ese final victorioso en la dificultad. Señor amado, gracias porque nos amas. Y aún la disciplina que viene de ti, Padre, es una expresión de amor, porque tu disciplina nos perfecciona en obediencia a ti, Señor. Padre amado, bendice esta iglesia, bendice la vida de cada hijo tuyo, cada hija, cada familia.
Señor, los que están pasando por pruebas difíciles, Señor amado, dales la fe, dales la esperanza, dales la fortaleza, la convicción para mantener firme, Señor amado, la integridad espiritual a pesar de la adversidad, a pesar de la acusación del enemigo. Que podamos prevalecer firmes, Señor, en la fe a ti, Padre. Amados hermanos, mientras ustedes oran, quiero hacer una invitación. No sé si hay alguna persona aquí que todavía no ha recibido a Cristo, que quiera tomar esa decisión hoy de entregarle su vida a Cristo o de reconciliarse con el Señor. Dios te bendiga, vamos a orar por ti. ¿Habrá alguien más que quiera hoy entregarle su vida a Cristo o reconciliarse con el Señor? Este es el momento para poderlo hacer. Si hay alguien aquí que pueda ayudarnos, una hermana que nos ayude aquí para orar con... Dios lo bendiga, vamos a orar por usted también. Algún varón también que nos ayude a orar. Les voy a pedir que los que han levantado su mano oren conmigo en esta tarde. Dígale, y las personas que están por la televisión o por la radio, que necesiten hacer esta oración de entrega a Cristo, hágala por favor ahí donde está. Dígale: Padre, en el nombre de Jesús, vengo delante de ti para pedirte perdón por todos mis pecados. Señor amado, reconozco que te necesito en mi vida, Jesús. Reconozco que tú entregaste tu vida en la cruz del Calvario para darme vida, para salvar mi alma del pecado y de la muerte. Señor Jesús, este día yo te recibo en mi corazón como mi único Salvador y Señor. Perdóname, límpiame todos mis pecados, cambia mi vida, Señor. Dame una vida nueva, dame la vida eterna que tú has prometido para los que te aman. Señor, gracias por amarme, gracias por perdonarme, gracias por darme la vida eterna, Señor. Ayúdame a vivir para ti todos los días de mi vida. Oh Señor, gracias, te entrego mi vida, Jesús. Quiero vivir para la gloria de tu nombre cada día, Señor, a partir de hoy, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Ahora nosotros oramos, Padre, por mis hermanos, los que han hecho esta oración aquí, los que lo han hecho en la distancia, Padre. Bendice, Señor, toma esas palabras, esa entrega, Señor, y bendice a cada uno, Padre. Ayúdanos a vivir para ti, a ser fieles a ti, Señor, hasta el último día de nuestra vida, Padre. La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presentó el mensaje de la palabra de Dios.